Buenas tardes, don Daniel. Feliz Ah, año. Buenas tardes, feliz año. Sí, espero que tengas un año estupendo y que todos nuestros seguidores y oyentes también tengan un año maravilloso. El Sí, 2025 promete, según dicen los astrólogos, un año muy interesante, ¿no? De cambio de sí, paradigmas y de cambio de esquemas, etcétera. No sé cómo lo ves tú. sí, ya lo comentamos en el anterior vídeo. Viene, ya Plutón está en Acuario y ya es un cambio hacia, digamos que las personas buscan la libertad y obviamente parte de la libertad es hacer un camino espiritual. Y entonces, bueno, yo ahora mismo, bueno, tenemos una noticia que si la quieres comentar. Sí, que por fin, después de no sé cuántos meses de retraso, ya el libro está impreso, el libro de tarot, no Sí, a punto de llegar y vamos a hacer un pequeño vídeo dedicado a este pequeño libro que realmente lo que quiere es dejar en escrito un método de enseñanza del tarot que yo aprendí, que tú también, y que de alguna manera creo un deber por lo menos difundirlo de alguna forma a todas las personas que estén interesadas. Entonces, si te parece, cuando ya tenga el libro aquí físicamente, hacemos un pequeño vídeo y comentamos, yo quiero presentarlo en Madrid, que además todas las personas que quieran están invitadas, una invitación presencial. Desafortunadamente, me encantaría hacerlo, que puedan venir todas las personas que no viven aquí, pero es difícil. Y bueno, y poquito a poco, vamos poquito a poco, y bueno, en el vídeo que hagamos, si te parece, pues ya damos toda la información y todos los detalles. sí, genial. La verdad que súper bien. Y eso, hacemos un vídeo Mm, donde puedes hacer una presentación, contestar las preguntas que nos dejen en el chat sí, perfecto, y comentamos dónde va a ser la presentación. perfecto. Y bueno, yo también tengo así noticias. Así. Sí, nada, he estado en estos días como planificando el año que viene. Mm, Y ahora pues tengo programados tres seminarios. Uno en Madrid la semana que viene, el 11 y el 12 qué en el bien. espacio donde presenté el libro. Un sitio estupendo, Sí, maravilloso. y la gente que quiera. Y luego uno en un pueblo de Segovia, en Valdeprados, Mm, a finales de marzo, el 21 y 22 de marzo, y otro en Toledo, el 5 y el 6 de abril. qué maravilla. Así Oye, que junto al de Segovia y al de Toledo. ¿Y va a ser sí, seminario de Cábala como los que haces siempre o vas sí, a dar? sí, van a ser introductorios, pero a ver, el de Madrid y el de Segovia, pues serán introductorios como los que hacíamos, bueno, básicamente introductorios para la gente que no conoce el árbol, Mm, pues que sepa, la gente que viene a los seminarios sale del seminario aprendiendo el árbol. mm. Y el de Toledo va a ser experiencial, porque va a ser una parte teórica el sábado y el domingo lo que vamos a hacer es ir a ver diferentes monumentos espirituales. Ah, pues yo al de Toledo me apunto. El de Sí, Segovia, sí me encanta Segovia, lo que pasa es que sí, como ya lo he hecho claro, tantas veces, pero claro, vamos, sí, sí. el de Toledo, El de vamos. Toledo va a ser diferente porque va a ser experiencial y va a ser parte de camino, o sea, parte teórica y Mm. parte, digamos, de visita Y guiada. claro, y lo vas a hacer en Toledo ciudad, ¿no? Sí, en el casco. Sí, Y perfecto. bueno, lo estoy desarrollando, así que genial. Pues nada. Así que bueno, organizando el año y luego pues ya veremos a partir de la primavera. Y bueno, pero ya sabes que, o sea, a mí me encanta, los seminarios a mí me encanta hacerlos y transmitir esta enseñanza. Lo que pasa que al vivir en un mundo que no es judío, pues es difícil que nos entiendan, don Daniel, lo que hacemos. Bueno, oye, poco a poco se hace lo que se puede. Creo que se puede, exactamente. Sí, Así que, pues así que nada, estupendo. Y nada, oye, y si estás en España, que sé que viajas mucho, si estás en España me encantaría sí, que participaras en la claro, presentación genial, genial. del libro. Sí.
Pues muy Pues bien. Bueno, entonces vamos, primera semana del año. eh, entonces, ¿qué te sí, parece que es importante sí, para la no, gente? comentaba antes con Gonzalo, el otro día una persona me preguntó qué propósito tenía para el año 2025. Y, y entonces me puse a darle vueltas al propósito y de alguna manera vi claramente que al final el vivir con mayúscula, o sea, vivir, no ser vivido, lo que implica o el objetivo que tiene es un poco equilibrar la vida para que la vida, equilibrar nuestra vida para que la vida se manifieste con mayúsculas, ¿no? Que eso Ujú, al final es equilibrar los pilares del árbol, ujú, el pilar de la energía y el pilar de la estructura, ¿no? Pero es que además pensé que si todos nos ponemos a equilibrar nuestra vida, que al final esa es la labor espiritual, pues lograremos que también el mundo que vivimos, pues poco a poco vaya adquiriendo ese equilibrio. Y a mí me parece, desde mi punto de vista, es súper importante porque el equilibrar nuestra vida, como digo, fundamentalmente hay varios métodos de equilibrio. Es equilibrar lo que tantas veces nos ha enseñado Gonzalo, el, el sendero o la parte de la energía, las dos grandes energías que articulan nuestra vida, la energía creadora, la energía y la estructura, equilibrar esas dos energías, pues es una labor realmente no solamente de un cabalista, es una labor de un alquimista, donde implica darnos cuenta de todas las energías, todos los condicionamientos, todas las cosas que se presentan en nuestra vida. Pero eh, aunque luego podemos ver el árbol y ver cómo se equilibra nuestra vida en el árbol, eh, para mí la parte más importante de equilibrar la vida es de alguna manera ponernos en el centro. Es decir, los pilares laterales del árbol, efectivamente hay que equilibrarlos, pero la clave para equilibrarlos es ponernos en el centro y eso implica ponernos en Tífaret. ujú. Y entonces al final mi propósito para el año 2025 es vivir la vida desde Tífaret, la mayor cantidad de tiempo posible, porque hay situaciones en la vida que te bajan pues al ego, te bajan a los condicionamientos, te bajan al miedo, pero de alguna manera hacer un esfuerzo para que la vida bascule en Tífaret, no bascule en Yesod. Y yo creo que eso abre un mundo extraordinario, porque el mundo visto desde Tífaret, desde el alma, es muy distinto al mundo visto desde Yesod. El mundo visto desde Yesod implica el enfrentamiento, implica la culpa, implica el miedo, el control, el perdón, mientras que el mundo visto desde el alma implica simplemente el amor, la búsqueda de la belleza, la búsqueda de la verdad, la paz, ¿no? El equilibrio, ¿no? Y, y no solamente te diría, y ya con esto termino porque me estoy alargando, no solamente es vivir desde Tífaret o desde el alma, sino también contemplar el mundo desde allí, que de alguna manera es algo que nos salva. Es decir, si lográsemos revivir el anima mundi, el alma del mundo que está delante de nosotros, pero que hemos perdido desde el momento que hemos caído en Yesod, si logramos recuperar el anima mundi de alguna manera, el mundo se tornará en un lugar amistoso, en un lugar armonioso y una especie de paraíso, paraíso que perdimos y que perdimos simplemente por una caída psicológica. No sé cómo lo ves tú. Sí, me parece impresionante esto que has dicho. Y en realidad, en la Cábala, el mal se equipara al desequilibrio. Entonces, el mal no es un acto que tú haces mal, sino el mal viene por
algo previo que es que tú te has desequilibrado, la persona se ha desequilibrado. Y entonces, digamos que hay dos tipos de desequilibrio. Uno es hacia los lados del árbol de la vida, hacia la derecha o hacia la izquierda, y otro es lo que dices tú, es la caída a Yesod, desde Tiferet. Entonces, si quieres, puedo comentar brevemente mm, cómo es el desequilibrio del lado derecho y del lado izquierdo, porque tú acabas de comentar el desequilibrio de Tiferet a Yesod, o mm, sea, de la caída a Yesod, porque desde Tiferet se ve la vida desde otra perspectiva completamente diferente. mm. Y el desequilibrio del lado derecho, ya lo hemos comentado muchas veces, pero siempre es bueno recordarlo, es cuando la persona no tiene disciplina, no tiene estructura, su vida se convierte en un caos. Eh, a nivel adolescente, pues una fiesta constante, sin pensar, como dicen en inglés, patada a seguir o kick the can down the road. Mm. Endeudarse, por ejemplo, desequilibrios a nivel del Estado, pues sería endeudarse Por encima de tus de tus posibilidades. posibilidades, endeudarse más de lo que puedes, de lo que puedes afrontar y dejar la deuda para las siguientes generaciones. Por Eh, ejemplo, Gonzalo, un tema que me acaba de ocurrir, por ejemplo, el consumo obsesivo es un tema de desequilibrio de pilar derecho, ¿no? sí, eso sería, estaría en Netza. Mm. El consumismo, por ejemplo, personas que piden préstamos para hacerse operaciones de cirugía estética Pero, por o, ejemplo, el consumismo obsesivo, decir, ay, me compro este libro, bueno, o cualquier cosa, qué sé yo. sí, aunque los Eh, libros aún se podrían salvar porque cada libro hay conocimiento, pero me eh, compro otro par de zapatos y tengo 20 en Sí, el claro, cajón. me compro otro par de Claro, zapatos para ser más guapo y así no sé qué. Luego te compras el zapato. Ah, pues me voy a comprar ahora el no sé qué, ta, ta, sí, ta. O sea, de alguna manera eso es un salto hacia adelante constante, sí, hacia Netzá, hacia la búsqueda de sí, de alguna forma de la actividad, de la expansión, ¿no? sí. Básicamente es un ciclo que es, surge la ansiedad, normalmente viene por una ansiedad, un vacío interior. Ese vacío te genera una ansiedad que te genera un impulso para tapar el vacío. Mm. Y entonces ese vacío se puede tapar de muchas formas. Hay gente que colecciona zapatos, hay gente que se va a los centros comerciales a gastarse el sueldo antes de que de tenerlo. Hay gente, yo que sé, pues ahí también estarían pues la ludopatía. Hay gente que, yo que sé, que bebe. También, por ejemplo, hay una cuestión compulsiva de tener muchas amantes o muchos amantes, ¿no? Pues todo básicamente lo que surge para tapar vacíos es como una patada hacia adelante, como se dice en rugby, que es hasta que aguante, hasta que el cuerpo aguante. Mm. Y entonces, en ese momento, pues ese es el desequilibrio del lado derecho, ¿no? ¿Y eso Que al cómo se, final acaba en una explosión que normalmente es un accidente. ya. Y cómo se corregiría eso? Pues la forma de corregirlo, claro, si tú estás en Yesod, a ver, eso, ¿por qué viene ese comportamiento? Porque tú, desde el ego, ese es un comportamiento para tapar un vacío que viene desde el ego. Mm. Entonces, ese vacío lo tapas con un montón de actividad que no tiene mucho sentido, que es básicamente compulsiva. Mm. Entonces, para corregirlo, te tienes que ir a Tiferet, desde ahí observarte y preguntarte, ¿por qué estoy haciendo esto? Mm. Porque estaba el otro día comprando unos regalos de Navidad y me dijeron las chicas, o sea, había solamente en una sección de sombreros, que, bueno, le compré un regalo a una persona, bueno, eh, había 5 dependientas sin parar. Y les dije, bueno, ¿qué pasa aquí? Dice, nunca hemos visto nada igual. Dice, parece que la gente no, parece que no hay mañana. O sea, parece que, pero todo era, o sea, todo ropa y a unos precios súper elevados, don Daniel. Y al final eso es yeso también, la imagen, ¿no? Sí, es para alimentar la imagen, pero eran
tickets de 200 y 300 euros cada cliente. O sea, es una cosa impresionante. Oye, pues mira, en lugar de enseñar cábala hay que poner una tienda de sombreros. Claro, bueno, esto era solamente una pequeña parte de un departamento, pero es que estaba abarrotado, o sea, una cosa impresionante. La gente comprando como si no hubiera mañana. Bueno, lo mismo con la lotería. La gente haciendo colas para comprarse los décimos de lotería. O sea, no sé en otros países, pero España sí que en general es un país del lado derecho, ¿no? Y, y entonces, ¿qué ocurre? Que si encima para todo eso te tienes que endeudar, pues cuando llegue alguien y te pase la factura, pues claro. Pero claro, va a ser muy difícil que llegue un político y pase la factura. O sea, eh, nos van a pasar la factura desde Alemania o quien esté subvencionando esto. Ya, ¿Sabes? pero por ejemplo, estás en un Echá desatado. Sí, Lo lógico, a mí, yo estoy de acuerdo en que desde Different, realmente desde el centro es donde se sí, equilibran las polaridades. Es mucho más claro. fácil equilibrar una polaridad desde arriba. O sea, si vemos el centro como el vértice superior de un triángulo, para equilibrarnos, hay que aplicar Hot en el sentido, o Sí, sí, Geburar, si quieres, Geburar sí, Hot para imponer una disciplina, un control, ¿no? sí, Un control a esa hiperactividad alguna parte de tu vida, ¿no? Es decir, imponerse una rutina, una disciplina, en fin, una, una, una observación de un discernimiento para centrarte. sí. Ahí hay dos maneras de hacerlo. La primera es la menos dolorosa, que es aplicar HOT. Mm, Y HOT, ¿qué quiere decir? Que te pongas a pensar. mm, ¿Por qué haces las cosas? ¿Por qué te vas a comprar otros pares de zapatos, ¿sabes? Si ya mm, tienes un montón que te valen. Entonces, si piensas, pues ya equilibras el pensamiento con el sentimiento, con la acción, que es la mm, parte de abajo. Pero ¿qué ocurre? Que la gente que está en modo compulsivo no piensa, porque está buscando la satisfacción instantánea. mm, Entonces, la siguiente fase es aplicar Gebura, que mm, ahí es cuando viene el dolor, o sea, ahí es cuando viene el castigo, entre comillas. O sea, uno digamos que tendría que castigarse a sí mismo de alguna manera para evitar que ese comportamiento continúe. Y entonces, por ejemplo, algunos monjes, creo que están en Japón, cuando hacen algo que así de forma compulsiva, como castigo se imponen duchas de agua fría, mm. pero que están como a 15 kilómetros y se tienen que ir ahí con un frío tremendo, darse la ducha y volver. Pero eso es aplicar una severidad muy fuerte al cuerpo para evitar esa compulsión. Pero esa yo creo que es el plan B, digamos. Eso sería hacerlo por dolor. Mm. Lo suyo es hacerlo por amor, con el pensamiento. Efectivamente, yo creo que es el amor, una disciplina amorosa Sí, y, y sobre todo consciente. sí, Porque claro, si el problema es el contrario, estás muy centrado en Hoth, muy centrado en un Geburah interno muy fuerte, con una autoexigencia muy fuerte, al final lo que tienes que ir es a Netzah, ¿no? sí. Entonces, el otro desequilibrio es el del lado izquierdo del árbol. Y ahí, que es donde también ocurre el mal. Mm, Ahí sería equivalente a tamas. mm, Para la gente que sabe un poco de, digamos, de, de tradiciones más orientales, mm, hay tres pilares: tamas, rajas y sattva, ¿no? Pues este mm, sería tamas. Y tamas es, por un lado, una ley autoimpuesta muy fuerte interna que viene de la culpa y del miedo normalmente, mm, que se traduce en cuestiones mecánicas y apatía. mm, Entonces ahí es donde viene el amórtido y ahí es como una muerte lenta. Ahí es la implosión. Mientras que el lado derecho, ese exceso de actividad, pues acaba en un accidente, yo qué sé, que te vas a la bancarrota, pero pierdes todo, o que después de estar de fiesta durante no sé cuánto te da un colapso, ya, porque el cuerpo colapsa. Del otro lado, es más lento, pero es más continuado.
Es como una implosión interna. Entonces, ¿qué ocurre? A medida que crecemos, en general nos solemos tender a ir hacia el lado izquierdo del árbol. Porque como ya tenemos más experiencia y hemos visto muchas cosas, pues ya hemos visto lo bueno y lo malo. Entonces, digamos como que la mente empieza a ver aquellas cosas que son peores. O sea, perdemos el entusiasmo, en cierto, por decirlo así. Que entusiasmo ya sabes que es estar con los dioses, o sea, estar en Tiferet. Y efectivamente. entonces ahí pues tenemos que hacer un trabajo consciente e irnos al lado derecho. ¿Y eso qué significa? Pues poner música que te guste, muy alegre, cosas alegres. Pasártelo bien, por lo menos una vez al día, una vez a la semana, salir sin ningún tipo de responsabilidad. Gastar más dinero, porque claro, a medida que te vas haciendo mayor, pues la persona empieza a ser más previsor y no sé cuánto. Entonces, digamos como, entonces empezar a gastar más dinero, a lo mejor de, pero claro, esto la gente de la izquierda, ¿no? La de la derecha. Darse caprichos, yo qué sé, activar GSET, más generosidad, bueno, cosas de estas, ¿sabes? De Bailar más bailar, sobre todo bailar, claro. con los demás y contigo. Sí, Sí, pues nada, pues sí, yo, pues es que yo creo que eso es fundamental. Eso es lo que al final nuestra vida va de un lado para otro, ¿no? sí. No, sí, entonces eso es, o sea, la alegría de vivir, ver que la vida es un regalo, ver que cada año que pasa, pues es un año que hay que aprovechar a tope. Hacer lo que te gusta, yo qué sé, sabes, que al final son reglas sencillas eh, son reglas sencillas De aplicar. de sentido común, sí. Sí. Pues yo te voy a decir mi método, un método que yo aplico, que es un método yógico, es un método físico, porque al final todo lo de los pilares del árbol se refleja en el cuerpo y tiene una función en ello muy importante, la respiración. Entonces, Ujú, equilibras la respiración, equilibras las energías de los pilares del árbol. Eh, y por ejemplo, cuando haces pranayama, en muchas prácticas yógicas, lo que haces es estimular el pilar central del árbol, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un ejercicio en yoga que es muy conocido, que es respirar antes de ujú, meditar, pues con, es decir, equilibrar las dos fosas nasales con una respiración alterna, que es interesante porque muchas veces tienes más congestionado a un lado, menos congestionado a un lado, y poco a poco yo lo hago siempre antes de meditar. Y sí, poco a poco es verdad que se va equilibrando, y a mí personalmente la meditación, cuando se hace este ejercicio, es una meditación más profunda. sí. Y luego, también entrando en meditación, eh, otras dos maneras de equilibrar, digo, esto es una experiencia personal, es equilibrar tres puntos. Uno es el, el- el- Ana, el- 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 el centro de la frente, sí, el tercer ojo. el tercer ojo, digámoslo así, el bajo vientre y el centro, ¿no? El corazón. Y en mi casa, de alguna manera, son como los tres pilares del árbol. La parte de bajo vientre, la parte emocional, que de alguna manera dispara en la parte de pensamiento, pero que se equilibran perfectamente en el centro, con Ujú, fundamentalmente con energía de amor, ¿no? Y de alguna manera, cuando lo logras, muchas veces a mí me pasa, ¿no? Que estás metido en el mundo mental, en el mundo del pensamiento. Cuando logras salir de ahí y localizarte en Tiferet, es que cambia completamente la noción de todo y sí, entras en un mundo que es un mundo completamente distinto al que es, que son dimensiones que están aquí y con las que podemos cambiar perfectamente, ¿no? La sintonía. Y cuando sales del pensamiento y sales de la mente, entras en una especie de limbo, o sea, como de un mundo que no es ni de un pilar ni del otro, sino que está en medio y que realmente, en mi caso, me produce una profunda paz y una profunda sensación de unidad, ¿no? sí, Y yo creo que al final ese debe ser el objetivo
de que toda nuestra vida se bascule desde ese punto. Entonces las cosas se verán de una manera muy distinta, porque de ahí te das cuenta que al final todo está bien, todo es correcto y que todo es perfecto, ¿no? Sí. Una vez le pregunté a Halevi, le dije, oye, Halevi, que desde Tiferet la percepción cambia completamente. Y dice, tell me about it, o sea, como diciendo, es impresionante. Y esto es increíble porque Yesod nos mete en problemas. Empiezas a darle vuelta a la cabeza, Que si te atrapa, te atrapa, estás ahí en un submundo súper pequeño, donde, claro, te crees que eso es toda la vida, y de ahí, en un segundo sales y dices, pero ¿cómo he podido estar atrapado ahí en ese submundo? A mí lo que me vale un montón son los baños de agua fría. ¿no? Porque cuando te estás bañando en agua fría a 4 grados el agua o 5, ahí no hay problemas. Pues eso mismo lo decía Apolonio de Tiana, que te está diciendo. Apolonio de Tiana fue un personaje extraordinario que vivió en el año 50 después de Cristo y que era pitagórico, era también, o sea, de tradición griega. Y él habla que para el mundo espiritual, lo acabo de leer hoy, lo decía Filóstrato, que era otro también, ¿no? Otro escritor clásico, él recomendaba mucho los baños de agua fría Sí, y decía que la decadencia venía con los baños de agua caliente. claro, es que, a ver, ahí es donde empezó el mundo. Luego Nietzsche dijo exactamente que ahí, sobre esa época, el año uno, el siglo I, se produjo una, o sea, la humanidad, digamos, podemos ver nuestro destino como diferentes caminos que podemos tomar. Pues ahí la humanidad tomó un camino, a ver si empezó por los baños de agua caliente, pero tomó un camino No, en el siglo I que ha llevado nos ha llevado a un lugar que es erróneo. sí, es que además, fíjate, yo tengo la teoría de que las personas de la antigüedad observaban el mundo desde otra dimensión completamente distinta a la nuestra. Y Sí. de alguna manera, no digo todos, pero los grandes sabios, había más gente que observaba el mundo desde Tíferet. Ujú, Y es que tú lo lees, eran personas que veían cualquier señal, es decir, en cierto sentido eran personas que conversaban con los dioses, ujú. porque habitaban también el mundo. Los hombres y los dioses habitaban el mismo mundo. Sí, Y es algo que, de alguna manera, fíjate, en este mundo que vivimos, ultra tecnologizado, con la inteligencia artificial, etcétera, realmente lo que debemos recuperar es ese mundo, sí, porque es el único mundo que nos va a salvar. claro. Entonces, bueno, pues, básicamente dijo eso, que desde el siglo I, que es en la búsqueda del confort, que es Sí, el agua caliente en realidad, pues nos lleva a ir desarrollando cada vez más tecnología para cada vez estar más confortables, pero eso hace que te atrofies. sí. Porque, claro, entonces, y eso hace que empiecen a generarse un montón de miedos para no perder ese confort. Mm, Pero entonces, claro, te atrofias y estás a merced. mm. Estás a merced pues ahora mismo estamos a ver, estamos a merced de que de repente hay un apagón o ni siquiera apagón de luz, se apaga internet, pues de repente colapsa todo el sistema bancario. Bueno, no sé, ¿sabes? Mejor no hablar de esto para que no ocurra, ¿sabes? Sí, Pero en realidad, entonces, la vuelta, entonces dijo, ahí hemos tomado un camino, nos hemos equivocado, hay que volver al punto donde nos equivocamos, donde nos fuimos, pues, quizá hacia el lado izquierdo del árbol, volver ahí, volver a Tiferet desde ahí y tomar otro camino diferente que nos va a llevar a otro lugar diferente. Pero mm, ese está equivocado. Esto lo dijo en el siglo XVIII, XIX. totalmente de acuerdo, Sí, completamente de acuerdo. Pues nada, entonces, ya tenemos el propósito del 2025. a ver, equilibrarnos, vivir desde Tiferet, descubrir quién somos, Y quién yo vivir soy.
Vivir con mayúscula. Vivir desde Tiferet es vivir con mayúscula. Vivir desde vivir. es vivir con minúscula. Y luego hay una elección brutal, sobre todo para nuestros seguidores de Colombia, que es salsa o vallenato, don Daniel, O cumbia. o cumbia. Tenemos las tres. Tú eres especialista en las tres, yo no, pero No, tú sí. no. A ver, a mí la que más me gusta, yo creo que el vallenato, porque es más profundo, creo. Me parece a mí. Tiene letras muy profundas el Tiene vallenato. letras muy profundas. Y además el Es vallenato se toca con acordeón. Es con muy interesante acordeón, sí, sí, exacto, sí, sí. porque evidentemente en España, ¿qué regiones tocan acordeón? Pues yo creo que País Vasco, no sé si hay alguna otra. Es decir, posiblemente el vallenato se origina en acordeones llevados Sí, por personas del norte de España. No lo sé, sí, ¿no? sí, sí. Pero es curioso que se toque con acordeón. En Valledupar, ahí. Aquí nosotros desde María Jesús y los pajaritos se metió el acordeón, Ya, ya. que están ahí en el colectivo. En fin, tenemos que ir por Colombia, don Gonzalo. No, sí, sí, a ver. O sea, bueno, este año ya seminarios ya fuera de Madrid, en dos sitios. Pues ya para el año que viene, a lo mejor fuera de España. Muy bien. Tendríamos que ir, me encantaría ir a Argentina, porque creo que la cábala allí tiene muchísimo, y el tarot también, le encanta a la gente. A Colombia, por supuesto, a México, y a ver si para el año siguiente nos vamos allí, don Daniel. Pues nada, otro propósito. Seminario. Sí, estaría, a ver si alguien lo organiza, nos invita y vamos para allá. Muy bien, estupendo. Y nada, así que Nada, don Gonzalo, muy buen año muchas gracias. y seguimos adelante.